Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este viernes en CNN Chile, cargada de información. Apenas salga, vamos a contarles el IPC de diciembre y conoceremos la inflación de todo 2021. Estará también con nosotros conversando el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sobre la inflación y también sobre el tema que comenzamos a revisar ahora, que es el financiamiento de la pensión garantizada universal. Si se pensaba que solamente el impuesto a los superricos, que se indicó como posible financiamiento, era el tema que podría abrir más polémica, el informe que conocimos ayer del Consejo Fiscal Autónomo proponiendo ajustes y cambios a la forma de financiarlo también le pone más dificultad al financiamiento de este proyecto. Por ejemplo, el Consejo dice que el financiamiento no se deje para después de aprobar el proyecto general. Más de un dolor de cabeza podría traer el impuesto a los altos patrimonios o a los llamados súper ricos, aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara como parte del proyecto de exenciones para financiar la pensión garantizada universal, iniciativa que el gobierno considera es inconstitucional. Se saltan las reglas y crea un impuesto a sabiendas de que eso es estrictamente algo que no pueden hacer. Obviamente que estamos abiertos a discusiones sobre las exenciones, sobre dar mayor claridad sobre las fuentes de financiamiento que están puestas además en el proyecto de ley, que dan absolutamente los números. El impuesto a los superricos, propuesto por la oposición como fuente de financiamiento, es visto en el oficialismo como una iniciativa que retrasará el proyecto, idea que en mayo la centroizquierda ya había intentado levantar sin éxito en la Cámara de Diputados. Un 1,5% para patrimonios por un monto superior a 5 millones de dólares. ¿Ya? Estamos hablando aproximadamente de 4.000 y algo millones de pesos. Y una tasa de un 2,5% para patrimonios superiores a 22 millones de dólares. Un impuesto que de prosperar afectaría aproximadamente a 11.000 personas en Chile, una idea que sus autores defienden como una fuente de financiamiento para la PGU en medio de las críticas. Hay una declaración del ministro Cerda que dice que está dispuesto a buscar acuerdos, pero que en la práctica ayer dijo no a cada una de las propuestas que presentamos, ni siquiera se abrió el diálogo. Si ellos van a hacer gobierno en 2 meses más y quieren un impuesto a los súper ricos, ¿por qué no lo presentan en marzo? ¿Por qué lo hacen ahora? Las exenciones que permiten financiar este proyecto ya están analizadas, estudiadas. Yo espero que el lunes en la Cámara podamos aprobar sin el impuesto de los súper ricos. De aprobarse las exenciones con el impuesto a los súper ricos en la Cámara este lunes, el proyecto pasaría al Senado, instancia donde algunos aún dudan en que esto sea suficiente para financiar la PGU. Está bueno como beneficio y los chilenos lo están esperando, las chilenas, pero para financiarlo a largo plazo, aquí tenemos una divergencia muy grande con el gobierno y esta es la que tenemos que resolver en los próximos días. Entonces, dicho eso, el impuesto a patrimonio puede contribuir. Y yo miro con preocupación que algunos en la oposición no quieren aprobarlo y están buscando otros temas tributarios, temas que además son inconstitucionales, para enredar esta aprobación. En el Senado la intención de la oposición es fusionar o al menos discutir al mismo tiempo el proyecto de exenciones y el que crea la pensión garantizada, idea que comparte el Consejo Fiscal Autónomo que, tras el análisis al financiamiento de la PGU, sugiere reemplazar ciertas medidas propuestas en el proyecto. Tenemos información muy importante y que publica el Instituto Nacional de Estadísticas porque las presiones inflacionarias no aflojan en Chile. El INE informó que el IPC de diciembre fue 0,8%, más de lo que esperaba el mercado, que estimaba que fuera algo así como 0,5%. Esta es la página web del Instituto Nacional de Estadísticas con el boletín del IPC. Y vean, en la parte derecha de la pantalla se ve el 0,8% de variación mensual, pero quiero que suban un poco y la cámara apunte hacia el número que está arriba de ese 0,8. 7,2%. Quiero que recuerden ese número porque 2021 va a ser recordado como el año en que la inflación y la enorme inflación volvió a aparecer en Chile. 7,2% subió el precio de la vida en nuestro país durante 2021. 7,2%. Para que se hagan una idea, es más del doble del objetivo meta del Banco Central, que está en 3%. Reitero,
en Chile no aflojan las presiones inflacionarias, siguen muy fuerte, 0,8% el IPC de diciembre y en el año completo acumuló 7,2%. Con esto, la UEF, si ya en diciembre terminó cerca de 31.000 pesos, ya está sobre 31.000 pesos, haciendo un cálculo bien rápido, debiera subir unos casi 300 pesos, un poquito menos de 300 pesos solamente en un mes. Ahí está el principal aumento en el costo de la vida para todos los chilenos. Información de último minuto, muy importante, que se da junto a otros temas. Los conversamos acá, en Agenda Económica, en el contacto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que ya lo vemos en pantalla. Al ministro, ahí está. Muchas gracias por conversar con Agenda Económica, ministro. Buenos días. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Un saludo para todos los que nos están mirando. Muchas gracias, ministro. Y se me pregunta qué tal, yo le digo que estoy preocupado por el escenario económico del país, porque vemos que las presiones inflacionarias siguen enormes, 0,8% de IPC en diciembre, más de lo que esperaba el mercado, y lo decía al final, 2021, alza de 7,2% en la inflación. Bueno, algo que de alguna forma habíamos estado hablando ya hace varios meses, obviamente tenemos ciertas presiones internacionales, siempre lo dijimos, pero también siempre dijimos que obviamente una de las cosas que había ocurrido, que eran por alguna forma los impulsos fiscales, pero también todo lo que tenía que ver con los retiros, iban a tener algún impacto sobre la inflación. Eso es lo que está ocurriendo, y por eso que también fuimos tan explícitos en que en la normalización de la política fiscal, donde el presupuesto está disminuyendo 22% respecto a la ejecución del año pasado. Yo espero que eso efectivamente se ejecute durante este año 2022, y también por eso, bueno, lamentablemente tuvimos que de alguna forma no continuar con el proyecto de retiro, el cuarto retiro de fondos, porque nos parecía que eso iba a generar esta presión inflacionaria, y bueno, es lo que está ocurriendo. En ese sentido, bueno, lo que tiene que ocurrir ahora es que seguramente vamos a ver mayores alzas de tasa de interés en los próximos días, pero eso es necesario para poder controlar esta inflación. Nosotros como fisco estamos tratando de hacer de alguna forma el aporte por medio del ajuste, la normalización del gasto fiscal. Sí, ministro, es importante que le expliquemos a las personas cómo esta inflación disminuye el poder adquisitivo que tenemos todos los chilenos, porque ayer el INE también, cuando informó el alza en las remuneraciones, ya informó que el alza en las remuneraciones fue menor al aumento de la inflación. Por lo tanto, si bien podemos estar recibiendo en dinero más, ese dinero no nos alcanza para lo mismo, sino que nos alcanza para menos. Y con este dato de diciembre, ese efecto es aún mayor. Bueno, efectivamente, y ese es uno de los problemas que tenemos, y por eso que es tan importante controlar la inflación, y por eso que el Banco Central de alguna forma lo que hace es tener dentro de su mayor preocupación el control inflacionario. Esto también es muy relevante porque, por ejemplo, cuando vemos de qué depende el consumo de las personas, muchas veces ese consumo que tienen las familias depende de alguna forma de cuántas son las oportunidades laborales, es decir, si encuentran empleo, pero también de sus salarios, si crecen los salarios. Y en este caso, efectivamente, el dato que tuvimos de ayer en términos salarios no fue un buen dato, porque los salarios en términos reales, o sea, deflactados por inflación, disminuyeron, y esa es una de las preocupaciones que tenemos, y por eso es importante hacer el control de la inflación. Y vuelvo a reiterar, por eso que nosotros hemos hecho un ajuste en el presupuesto al año 2022 y esperamos que eso se ejecute así, ¿no es cierto? Y por lo tanto, efectivamente, se cumpla con el presupuesto aprobado. Y por otro lado también hemos tenido que de alguna forma ir parando la política de retiro. Nosotros como gobierno siempre lo hemos dicho, pero esto ilustra mucho más, con mayor razón, porque de alguna forma es lo que creíamos que había que hacer. Sí, ministro, al menos el gobierno electo ha señalado que va a cumplir con ese compromiso de reducir el gasto fiscal tal como se aprobó en el proyecto de presupuesto. Y también lo que es un dato, ministro, es que la tasa de interés va a seguir subiendo muy fuerte. Si hace algunas semanas se proyectaba que llegaría a 5% al menos, actualmente está en 4%, ya hay algunas proyecciones que hablan de que podría llegar a 6%, y después de este dato de IPC de diciembre, me parece que ese es un escenario bastante posible. Sí, bueno, mira, como usted sabe, en general yo trato de no comentar las decisiones del Banco Central, que es independiente totalmente, y ellos tomarán sus decisiones, pero sí lo que ocurre con la inflación es que
cuando la inflación empieza a aparecer, es difícil también volver a los niveles de inflación más bajos. Entonces, en ese sentido, es posible que sean necesarias medidas adicionales de aumento de tasa de interés a una velocidad que va a ir determinando el Banco Central. Eso lamentablemente impacta obviamente a los chilenos, y lo impacta porque, claro, cada vez que usted pide un crédito, cada vez que ocupe su tarjeta de crédito, la tasa de interés va a ser más alta y eso tiene un impacto. Pero es necesario hacerlo ahora, y es necesario, por lo tanto, que ocurra todo lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? El ajuste de la política fiscal, que no continúen los retiros, para también que obviamente no haya tanta liquidez en la economía, y normalizar nuestra economía en general en lo que viene. Ministro, hablemos de un tema igual de importante, que es el financiamiento de la pensión garantizada universal. Ayer en la tarde conocimos el informe del Consejo Fiscal Autónomo y ¿cómo lo califica? Porque algunos hablaban de que prácticamente hay que ver un financiamiento nuevo para el proyecto bastante importante. Otros hablaban de ajustes. ¿Cuál es su primera lectura de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo? No, mire, yo leí bastante el informe y el comunicado del Consejo Fiscal Autónomo y leo tres cosas que tienen que ver con el financiamiento, ¿no es cierto? El financiamiento, que se requiere un 0,9 del PIB, dice primero que nada que es importante que el proyecto de exenciones avance, ¿no es cierto? Y nosotros estamos de acuerdo en eso, y por lo tanto, y hemos tratado de avanzar lo más rápido posible. El día lunes debería votarse en la Cámara y esperamos que avance y que provea financiamiento. Segundo, lo que dice es que en las materias de provisiones, que era una de las cosas que se había discutido mucho e incluso se dudaba del financiamiento, lo que dice es que las provisiones están disponibles, ¿no es cierto?, por lo menos hasta el año 2026, que eso es lo que está en la programación financiera, y eso significa de que, bueno, tenemos ese financiamiento, y desde ese punto de vista creo que se aclara, ¿no es cierto?, de que esto no necesariamente, y de hecho lo dice explícitamente el informe, esto no es mayor balance, mayor déficit estructural, ni tampoco es mayor deuda neta. Y finalmente lo que habla el informe es que, bueno, dice que nosotros estamos ocupando un 0,1 del aporte al Fondo de Reserva de Pensiones, y lo que ellos pretenden, o lo que ellos nos dicen, es que no deberíamos ocupar eso, sino que deberíamos buscar otra fuente de financiamiento. Nosotros diferimos en eso. Pero déjeme ser claro, si para poder destrabar este proyecto en el Senado es necesario buscar fuente de financiamiento por ese 0,1 adicional, bueno, lo buscaremos y lo plantearemos en el Senado, pero esperamos que eso destrabe de una sola vez. ¿Y por qué le digo esto? Porque ya llevamos mucho tiempo en este tema de pensiones. Tuvimos una ley larga, una ley corta, ahora la PGU. Esto ya llevamos prácticamente 3 años y no hemos podido pagar las pensiones. Nosotros, como gobierno, la Super de Pensiones ya ha oficiado a las AFP para empezar a pagar a partir de febrero. Además tenemos las provisiones en el Tesoro Público para pagar durante este año 2022. Está todo disponible para hacerlo. Entonces aquí lo único que hay que hacer, bueno, si hay que buscar una fuente alternativa de 0,1 del PIB para extraer el financiamiento, lo haremos. Solamente recordarles, 0,1 del PIB es prácticamente el 10% del financiamiento. La verdad es una parte bien pequeña de lo que estamos hablando. Ministro, entonces perfecto. Yo creo que aquí esto por lo tanto, disculpe, solamente para terminar, y esto es importante, Nicolás, yo creo que tenemos que separar los temas técnicos de los temas políticos. Aquí hay un tema técnico que nosotros creemos que ni siquiera debería plantearse, pero estamos disponibles para conversarlo y para resolverlo técnicamente. Pero lo que necesitamos es la disposición política de los senadores para que esto avance. Entonces, en primera conclusión, ustedes difieren de que haya que buscar un nuevo financiamiento para ese 0,1%, pero como usted lo dijo claramente, si hay que hacerlo para poder avanzar en la discusión, lo haremos. ¿Y qué herramientas se le ocurre así en una primera impresión? Porque, por ejemplo, en entrevista con distintos senadores, hoy en Pulso del diario La Tercera, mencionaban que se podría avanzar rápidamente en el royalty minero, por ejemplo, porque el impuesto a los súper ricos es algo que provoca algo más de polémica. ¿Esa puede ser una opción, royalty minero, que está algo más avanzada la conversación? Mira, Nicolás, en este momento yo creo que justamente nosotros teníamos un paquete, nosotros, como te decíamos, ese paquete de financiamiento creemos que era el adecuado.
Y por lo tanto eso es lo que nos parecía. Ahora, como te digo, estamos disponibles a conversar y en ese sentido estamos disponibles a escuchar alternativas. Esto es importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque hasta ahora lo único que hemos escuchado es que no teníamos que avanzar. Sí. Habíamos visto cartas en los diarios que nos decían que no avanzáramos, que lo dejáramos para el próximo gobierno, etcétera. Nosotros por eso decimos, bueno, si hay que conversar y ponernos de acuerdo, ok, lo podemos hacer, que nos digan cuáles son las alternativas, conversaremos y llegaremos a un acuerdo. Pero yo le quiero decir aquí, sobre todo a los chilenos, a los mayores de 65 años, nosotros ya estamos con la posibilidad de empezar a pagar en febrero. Estamos oficiando, ¿no es cierto?, a las cajas pagadoras para que lo hagan en febrero. También tenemos la provisión en el presupuesto para pagar en febrero. Entonces yo creo que lo único que necesitamos ahora es disposición política para aprobar esta ley, y esa disposición política entendemos que de parte del gobierno significa conversar, llegar a acuerdos. Estamos disponibles, esperamos lo mismo en este caso de la oposición para que nos pongamos de acuerdo. Entonces, en el escenario político, el Consejo Fiscal Autónomo también es bien claro en decir, no dejen para después de aprobar el proyecto general el financiamiento. Dice, háganlo al mismo tiempo o incluso háganlo antes. ¿Qué opinas de eso, ministro? Mire, bien claro, nosotros separamos los proyectos porque también veíamos que efectivamente, sobre todo cuando lo tuvimos junto antes, porque antes lo tuvimos junto en la ley corta, lamentablemente se nos trabó ese proyecto. Preferimos separarlo y ahora está avanzando, y el día lunes el proyecto de exención esperamos que salga de la Cámara. Si eso es así y el día lunes sale de la Cámara de Diputados, yo creo que el martes podemos estar discutiendo ambos proyectos en el Senado. No veo problema en eso. Lo importante es que despachemos este proyecto de pensiones antes del 20 de enero. ¿Y por qué digo antes del 20 de enero? Porque el 20 de enero es el último día legislativo que tenemos durante enero. Si eso no se aprueba en ese momento, febrero lamentablemente no hay trabajo legislativo, y eso significa que ya no vamos a poder pagar por lo menos hasta abril o mayo. De eso es lo que estamos hablando, y por eso que es el momento de ponernos de acuerdo ahora. Pero, ministro, entonces recoge el punto de que hay que hacer todo para que no se apruebe el proyecto general antes de que se apruebe el financiamiento, de que tenga que ir al mismo tiempo o incluso la posibilidad de fusionarlos. ¿Recoge ese punto? No, yo no estoy diciendo que haya que fusionarlo ni mucho menos. Yo lo que estoy diciendo, no tengo ningún problema en que discutamos ambos proyectos, y el día martes, como le digo, ambos proyectos van a estar en el Senado. Si ambos van a estar en el Senado, bueno, podemos discutirlos de forma paralela, podemos avanzar, podemos llegar a acuerdos y espero que se despachen lo antes posible. Ministro, otros aspectos también del informe señalan que las proyecciones de financiamiento de largo plazo no se hagan hasta 30 años, sino que se hagan 50 años al menos. ¿Piensan hacer esa corrección? No tenemos ningún problema. Todos esos temas técnicos, que son temas subsanables, no estamos disponibles. Entonces, lo que sí creo es que si los temas técnicos podemos resolverlos, aquí lo que estamos hablando es la voluntad política de hacer esto. Y eso es lo que yo creo. Nosotros como gobierno, le digo, tenemos la voluntad política para conversar y llegar a acuerdos. Esperamos lo mismo, ¿no es cierto?, que ocurra en el Senado, sobre todo porque al final, si no nos ponemos de acuerdo, los únicos perjudicados son los mayores de 65 años, a los que no les va a llegar su aumento de pensión ahora en febrero próximo. Y respecto también a las mismas estimaciones de financiamiento permanente, el CFA señalaba que usted me podrá ayudar en el concepto exacto de que quizás no era idóneo hacer esas proyecciones teniendo en cuenta los déficits estructurales que todavía hay que subsanar, y que por supuesto no está escrito en piedra que esos déficits vayan bajando tal como está estipulado. No está escrito en piedra, pero sí tenemos una trayectoria de normalización. Y la trayectoria lo que dice, que son las proyecciones del programa financiero, el programa financiero es una obligación legal que tiene que presentarse todos los años, por lo tanto está cumplida, ahí está el programa financiero. Lo que muestra es que a final del próximo gobierno es posible llegar a prácticamente un equilibrio estructural, y dentro de esa trayectoria está incluido el uso de las provisiones para como gasto comprometido para poder financiar estas pensiones. O sea, por lo tanto, si incluso teniendo esos gastos considerados
igual estamos cerrando el déficit estructural, no vemos problema, ¿no es cierto?, para que esto efectivamente avance. Y bueno, y tal como lo ha dicho el CFA en ese sentido, el CFA dice que por lo menos hasta el 2026 esto no significa mayor endeudamiento ni mayor déficit estructural. Entonces, bueno, lo que queda solamente es la discusión del 0,1. Como le digo, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros creemos que es válido lo que planteamos. Pero incluso en eso, nosotros no nos vamos a poner en una posición rígida, sino que nosotros vamos a estar disponibles para conversar, para subsanar, para llegar a acuerdos. Yo creo que eso es lo que necesita el país. Nosotros esperamos lo mismo en nuestras contrapartes. En esta conversación, entonces, la idea del impuesto a los súper ricos, ¿ayuda o complica? Mire, yo creo que no ayuda en qué sentido. No ayuda en el sentido de que la forma como se hizo es lo complicada, porque la forma de lo que se hizo fue poner una indicación que es absolutamente inconstitucional. Por lo tanto, es partir de alguna forma sin buscar diálogo, sino que imponiendo, ¿no es cierto?, mayorías y no tratar de buscar los mejores mecanismos. Nosotros creemos que hay mejores mecanismos y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dialogar y vamos a tratar de llegar a lo mejor posible dentro, como le digo de nuevo, dentro de esta pequeña parte del financiamiento que es el 0,1 que nos está planteando el Consejo Fiscal Asesor. Ministro, mi última pregunta tiene que ver con macroeconomía, con una inflación disparada como la que tenemos ahora, crecimientos económicos que van a ser muy bajos durante 2022. ¿Podemos entrar a un escenario de esta inflación, que es estancamiento económico con alta inflación? Mire, yo creo que el debate del crecimiento económico es interesante para el próximo año. ¿Por qué? Porque yo ya he estado viendo ciertos analistas que también lo que están diciendo es lo siguiente. Mire, si nosotros nos mantenemos en el último nivel de IMASEC que acabamos de tener, IMASEC desestabilizado durante todo el próximo año, solamente por mantenernos, eso sería prácticamente un crecimiento de 4,5% el próximo año. ¿Y por qué? Porque claro, venimos de bases bajas. Entonces lo que también quiero de alguna forma decir es que crecer el próximo año arriba de 4 no es algo que sea imposible lograr. De hecho, también yo lo he tratado de decir, venimos con ciertos impulsos. Nos quedan impulsos de liquidez todavía, nos quedan además impulsos de inversión pública en el presupuesto. Y por lo tanto, si tenemos buenas políticas públicas, tenemos un buen debate, disminuimos la incertidumbre y permitimos que la inversión privada vuelva a resurgir, efectivamente es altamente posible poder crecer arriba de 4. Creo que crecer abajo de 4 significa un escenario en que el IMASEC va a estar cayendo y es un mal escenario. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por tratar de tener ese buen escenario y para eso que creo que las políticas públicas y el debate que vamos a tener va a ser muy importante. El crecimiento no está jugado, el crecimiento depende de lo que nosotros hacemos día a día. Y ahí creo que las autoridades, tanto nosotros hasta el mes de marzo, como las autoridades que vienen, bueno, tenemos mucho que decir. Y nosotros estamos tratando justamente de bajar los grados de polarización, bajar los grados de incertidumbre para permitir que los motores de crecimiento avancen, pero incluso, como le digo, incluso si simplemente nos mantuviéramos en el último nivel de IMASEC desestacionalizado del mes de noviembre, seguramente estaríamos creciendo arriba de 4 el próximo año. Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, gracias por conversar con Agenda Económica y vimos que un perro al lado también estaba bien atento a la conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo. Algo de humor también para terminar temas que son muy preocupantes en nuestro país. Y siempre haciendo acá, noticia acá, en Agenda Económica, 8:22, hacemos una pausa, ya volvamos. Antes de terminar la agenda económica de este viernes, queremos contarles de un informe de la Comisión Nacional de Productividad. El gobierno anunció que se va a aplicar la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin duda que el proceso de vacunación ha sido la mejor ayuda fiscal para los chilenos. Bueno, la Comisión Nacional confirmó que respecto a las ayudas monetarias del fisco, estas superaron ampliamente a las pérdidas de ingresos de los chilenos. Por ejemplo, dan algunas cifras. Si en un promedio trimestral las pérdidas de ingresos de los chilenos fueron de más o menos 1.100 millones de dólares,
las ayudas fiscales en ese mismo periodo de tiempo fueron 3.600 millones de dólares. Es decir, las transferencias directas del Estado fueron casi más del triple de lo que perdieron los chilenos por ingresos. Con esto está más que claro que Chile fue uno de los países que más ayudó con dinero a sus ciudadanos en el mundo. De hecho, estas cifras dicen que está en el top 10, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Ahora, la pregunta es, ¿fue efectivo o no? Bueno, según la Comisión Nacional de Productividad, no fue tan efectivo, porque cuando se consultó a las personas de más bajos ingresos, la mitad decía que no había recibido apoyo, y 8 de cada 10 igual declaró que sus ingresos habían bajado por más que recibiera bonos directos del Estado. 8:27, termina Agenda Económica AM. Yo los invito, obviamente, que vean nuestra edición PM, donde tendremos todas las reacciones de la enorme inflación que sigue golpeando a nuestro país. 0,8% en diciembre, lo que hizo que cerrara 2021 con un aumento en el costo de la vida de 7,2%. ¿Eso qué significa? Disminuye el poder adquisitivo de todos nosotros y eso es muy preocupante. Termina la Agenda Económica AM, ahora viene Conexión Global.